La Iglesia de Cristo, Ministerio Ebenecer, Kansas, presenta un mensaje de la Palabra de Dios con un ministro invitado. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos en esta hora, papadito lindo, por toda la bondad, misericordia que tú tienes para con nosotros. Necesitamos, Señor, día con día, Padre, día con día, pedirte, Padre del cielo, que tú derrames tu bendición, que tú te manifiestes grande y poderosamente en nuestra vida, Señor. Dios mío, por favor, háblanos a través de tu espíritu, de tu palabra. Quita, Señor, cualquier estorbo, cualquier obstáculo. Permite que tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, pueda ministrar nuestro corazón. Tomamos autoridad, Señor, en contra de todo aquello que se pueda levantar, Señor. Y pedimos, por favor, Padre, que la ministración, la manifestación, el poder tuyo, Señor, se derramen en cada corazón y en cada vida. Dios mío, por favor, Señor, bendícenos, ministranos, háblanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, a nosotros, como dice la Escritura, nos ha alcanzado el final del tiempo. Y realmente es una tremenda bendición saber que estamos en el último tiempo, en la última hora, en el último momento. Estamos, hermano, en la etapa final de la iglesia. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar realmente cuál fue la razón por la que el Señor nos dejó a nosotros para este tiempo, yo no sé si usted lo entiende, pero yo no lo entiendo. ¿Sabe por qué no lo entiendo? Porque la Biblia dice que lo mejor se deja para de último. Y cuando yo veo los que estuvieron antes, perdóneme, con respeto a usted, porque usted, yo sé que es pilas, es bueno, es hermano excelente, pero la verdad es que yo digo, Padre Santo, ¿y cómo se va a cumplir ese principio en nosotros? Si realmente los que nos antecedieron, hermano, eran hombres tremendos, tremendos. Cuando usted se da cuenta, la gente que nos antecedió, la Biblia dice que el mundo no era digno de ellos. Es decir, vivían a tal nivel, a tal condición espiritual, que el mundo no era digno de ellos. Imagínense usted, hermano. Entonces, cuando uno se pone a pensar en eso, uno dice, Señor, ¿y entonces por qué nos dejaste a nosotros para el final del tiempo? Perdón, pues, yo sé que, como le digo, yo sé que usted es excelente, que usted ha alcanzado un nivel espiritual. No me estoy burlando, hermano, no voy a pensar que me estoy burlando, yo sé. Pero aún así, por muy alto que sea nuestro nivel espiritual, yo sí creo que nosotros siempre quedamos debiendo, hermano, cuando ponemos a pensar, leyendo los héroes de la fe, leyendo todas las hazañas que hicieron esos tremendos hombres. Hermano, yo digo, Padre, ayúdanos a nosotros. Ahora fíjese bien, la Biblia dice que el menor en el reino de los cielos será mayor que el mayor de ellos. Hablando de Juan el Bautista, el menor del reino de los cielos será mayor que el mayor de ellos, que era Juan el Bautista. ¿Por qué lo llaman el mayor? Pues, hermano, es que Juan fue el enlace entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, usted lo sabe, hermano. Juan fue un eslabón importante. Juan el Bautista, hermano, fue bautizado en el vientre de su madre. Perdóneme, pero Juan el Bautista era otro nivel. Y entonces cuando nosotros vemos eso, entonces tenemos que entender que realmente lo que sucede no es comparar quién es mayor o quién es menor, sino que lo que tenemos que hacer es entender que son dos dispensaciones distintas. Fíjese bien, a ellos, a los del antiguo pacto, les dieron una dotación, una provisión espiritual para hacer cosas físicas. Por ejemplo, hermano, le dieron una dotación de sabiduría a Salomón para construir un templo magnífico, pero magnífico. Le dieron una dotación espiritual a Noé para construir un arca. ¿Quién de ustedes lo han mandado a construir un arca? ¿Quién de ustedes lo ha mandado a construir un templo como el de Salomón?
Le dieron una dotación espiritual a Josué, hermano, para conquistar la tierra, literalmente. ¿Acaso que a usted lo han mandado a conquistar la tierra literalmente? Le dieron una dotación a David para ser rey, hermano, y reinar todo un pueblo. A nosotros no nos mandaron a gobernar un pueblo. Algunos se equivocan porque entonces creen que Dios sí los mandó a gobernar. Bueno, será su problema, ¿verdad? Eso no es asunto nuestro. Pero, hermano, le dieron una dotación espiritual a José para administrar literalmente los recursos, no de una nación, de un imperio, del imperio de Egipto, hermano. Y así podríamos mencionar a muchos hombres que Dios les dio dotación espiritual para hacer cosas físicas. A nosotros nos dieron dotación espiritual para hacer cosas espirituales y no físicas. Cuando nosotros entendemos esto, decimos, entonces por eso es la gran diferencia. Porque si yo me comparo, yo le decía a los hermanos, yo me comparo con David, que mataba osos y leones. Dios mío, ¿y yo qué oso y qué león voy a matar? ¿Con qué león me voy a enfrentar? Hermano, si a veces se nos atraviesa un gato negro y ya estamos asustados. Perdónenme, hermano, ¿acaso que Moisés, hermano, lo que hizo es abrir el mar rojo? ¿A quién lo ha mandado el Señor a usted a abrir el mar rojo? O abrir un mar, o siquiera un charco. No, el Señor no lo mandó a usted a eso, hermano. Nosotros ni siquiera un charco, porque no nos mandaron a eso. Entonces, cuando nosotros no comprendemos el tiempo y la dispensación que estamos viviendo, queremos hacer lo que antes hicieron los otros, y son cosas muy distintas. ¿Dice amén o no dice amén? Entonces viene Dios y nos llama a nosotros y nos pone a hacer cosas puramente espirituales. Si construimos un templo, si arreglamos el templo, si lo adecuamos para que esté bonito, gloria a Dios. Pero la función no es edificar templos. Se edifican templos con el propósito de albergar a la gente que hermano, que el Señor nos ha mandado. Si son 10 o si son 100 o 1000 o miles, hermano, Dios nos puede dar esa provisión. Pero el centro no es el templo. El centro es la edificación de la iglesia, que ya no es literal, sino que es espiritual. Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de esto, decimos, entonces yo tengo que entender a qué me llamó Dios a mí. Porque si no entiendo a qué me llamó Dios a mí, no voy a poder hacer lo que tengo que hacer. Y tal vez usted está empecinado en construir un arca. Tal vez usted está empecinado en construir un templo. Y usted dice, no, es que a mí me mandó Dios a construir un templo. Y usted, hermano, parado frente a cualquier lugar donde hay agua, es que el Señor dijo que iba a abrir el mar. ¿Usted no lo mandó a eso? Se va a volver loco, chino, hasta se va a morir y no va a abrir el mar. Porque ellos los mandaron a hacer cosas físicas. Por eso es que la gente no entiende y quiere utilizar lo del Antiguo Testamento en este tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros. Y eso dice la Biblia, que solo es sombra de lo que vendría. Eso es solo figura de lo que el Señor iba a hacer en este tiempo. Entonces, cuando nosotros entendemos la diferencia entre estas dos cosas, decimos, entonces ya entendí hacia dónde me lleva el Señor. Entonces, nosotros, porque la Biblia dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Entonces quiere decir, ¿por qué nos escogió a nosotros? Nosotros éramos lo vil. Nosotros éramos lo menospreciado. Nosotros, perdóneme hermano, ¿a dónde lo fue a traer a usted al Señor? No hermano, yo caidito del cielo vine. ¿Qué va a hacer? Como dijo la hermana que estaba dirigiendo, hermano, en el mundo andábamos haciendo saber ni qué cosas. Y ahí el Señor tuvo misericordia. A mí el Señor me fue a sacar de donde usted no se imagina. Mejor ni le cuento para que no se decepcione. Pero usted se ríe de mí, pero yo también me podría reír de usted porque sabe ni dónde andaba usted, hermano. Bueno, tal vez habrá alguno aquí, hermano, que toda su vida ha sido cristiano. Que Dios lo bendiga. Es clase aparte, es una estirpe diferente, hermano. Pero la mayoría de los que estamos aquí seguramente nos dimos una vueltecita por el mundo. Bueno,
algunos no son una vueltecita, otros una revolcadita, ¿verdad? Pero la cosa es que de todas maneras pasamos por el mundo, hermano, ¿verdad? Entonces viene Dios, hermano, y ahora, cuando nosotros llegamos al conocimiento de Él, el Señor quiere que nosotros entendamos hacia dónde vamos, porque tenemos que saber hacia dónde vamos. Entonces, mire, vamos aquí a la Escritura y quiero, hermano, que leamos algunos versos. Primero, este verso, tan importante este verso, Job, capítulo 8, versículo número 7. Ayer, o no sé si fue ayer, hoy en la mañana, no, ayer fue, yo pregunté, ¿cuántos son de esta iglesia? Y levantaron la mano. A los hermanos a veces con cierta pena levantan la mano, porque cuando hay actividad, yo sé que hasta colados llegan. Sí, hermano. Y yo también fui joven, dijo David. Yo no he envejecido, pero sí fui joven, hermano. Y he visto esas cosas, ¿verdad? Entonces uno quisiera, hermano, que cuando llega un invitado, llegara hasta el que no es cristiano, llegara. ¿Para qué? Para que se mire llena la iglesia, ¿verdad, hermano? Y que si cuando usted invita a alguien, hermano, no llegan todos los hermanos. Yo le digo porque yo también invitaba al apóstol Sergio, pero hace años cuando empezamos, yo quería que todos los hermanos que llevaran a su familia para que la iglesia se mirara, hermano, y de todas maneras no llegaban los ingratos. Pero mire lo que aquí dice: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado, ¿qué dice, hermano? No, perdóneme. Yo no sé si usted lo está leyendo con fe o solo lo está leyendo. No sé, perdóneme. ¿Lo está leyendo con fe? Entonces léalo así, de verdad, hermano. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será, no grande, no, muy grande. ¿Pero usted lo cree? ¿De verdad lo cree o solamente me está engañando? ¿Ah? Ahora, ¿por qué Dios está interesado en que nosotros conozcamos nuestro final? ¿Cuál es el propósito de que Dios, hermano, nos mire insignificantes, pequeños, y nos diga, tu final va a ser grande? Y usted mira su realidad, mira a su alrededor y dice, ¿a quién le está hablando Dios? ¿Será que a mí me está hablando Dios? Porque es difícil, como que Dios no se da cuenta de lo que yo estoy viviendo y de lo que estoy pasando. Porque lo que yo estoy viviendo y pasando no concuerda con esto. Ya llevo tantos años, podría decir los pastores, tantos años en el ministerio, y yo no miro que esto vaya para grande. Al contrario, este año se me fueron unas cuantas familias. Y otro dirá, Dios mío, pero si yo cuando vine a este país, yo ganaba bien y ahora solo part-time. Me redujeron el trabajo. ¿Y de dónde voy a llegar a ser grande? No, yo no creo eso. Eso era para Job. Seguro que era para Job. No es para mí. No, yo le quiero decir que sí es para usted. Sí es para usted, hermano. Dios está interesado en que nosotros conozcamos hacia dónde vamos, cuál es nuestro destino final, hermano. Dios quiere que usted esté interesado, hermano, en conocer hacia dónde lo quiere llevar Él. Pero si usted no lo cree, va a ser difícil llegar al destino final. ¿Dice amén o no dice amén? ¿Usted no se recuerda que los israelitas, mientras caminaron en el desierto, empezaron a dudar hacia dónde los llevaba el Señor? Y dijeron, no, la tierra de donde nos sacó Dios, esa era tierra donde fluía leche y miel, a donde nos lleva. Eso no es cierto.
empezaron a dudar. ¿Y por qué empezaron a dudar, hermano? Porque el camino se les hizo difícil, porque en el desierto empezaron a ver cosas, hermano, que ellos necesitaban y que no tenían. Y entonces cuando empezaron a ver, les faltaba el agua, que esto por aquí, que esto por allá, hermano, las comodidades no eran las mejores. Dijeron, no, definitivamente estábamos mejor en Egipto. No es cierto, estaban, hermano, como esclavos en Egipto. Dios los estaba liberando ahora para llevarlos a una mejor tierra. Pero lo que sucede es que entonces viene Dios y te muestra cuál es el final de tu vida. Pero te lo muestra cuando tú estás pequeño. No te muestra el final de tu vida cuando tú ya vas a terminar tu carrera. Te muestra el final de tu vida cuando todavía estás empezando. No sé si usted dice amén a esto, hermano. Y entonces cuando yo veo esto, digo, ¿y por qué Dios actúa de esta manera? ¿Por qué Dios, hermano, nos lleva en ese proceso, en esa forma de trabajo? Porque, hermano, que a alguien que ya llegó a ser grande le digan que va a ser muy grande, pues es fácil creerlo, porque ya es grande. Pero a alguien que es pequeño y le digan que va a ser grande, ay Dios, no, es para el que está a la par mía, no es para mí. ¿Verdad que es difícil creerlo? Ya le vi la cara. No es fácil creerlo, hermano. Tiene 4 años aquí. ¿Y cuántas ovejas tiene? Empieza a pensar, son tantas ovejas. Ahí sí que eran 100 ovejas, dice, hermano. Eran, porque ahora ya no son. Hermano, empieza a contar tantas ovejas en tantos años, dividido tantas ovejas entre 4 años, tantas ovejas por año. Entonces, para llegar a tener 500 ovejas, que es mi visión, Dios mío, va a venir primero el Señor. Sí, porque así actuamos nosotros. Nosotros todo lo analizamos, todo lo, hermano, todo nos lo metemos a la cabeza y queremos razonar las cosas de Dios. Para Dios, hermano, si un día metieron una vara, hermano, en el lugar santísimo, y al otro día ya estaba con hojas, tenía renuevos, ya tenía flores, ya tenía frutos y frutos maduros. ¿Y qué sucedió? De la noche a la mañana. O sea que Dios puede hacer cualquier cosa. Pero entonces, en el principio de tu vida, te lleva hasta el final. Pues mire lo que dice este versículo, hermano. Isaías capítulo 46, versículo 10, traducción del lenguaje actual. Yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final. O sea, Dios no espera que llegues a la mitad de la carrera, a los 3/4 de la carrera, para llevarte al final, sino que desde que estás empezando. Usted no se recuerda que cuando usted empezó en el evangelio le dieron una palabra de profecía que usted ni entendió, y que Dios te va a hacer grande, y que por aquí, y que vas a ser un siervo de Dios, y que tienes un ministerio. Usted no sabía ni qué significaba ministerio, y le dijeron que iba a ser un pastor. Dios mío, pero ¿de quién? ¿Quién va a confiar en mí? Si con trabajo mi mujer confió en mí, porque me la tuve que engañar para que confiara en mí, ¿qué voy a hacer yo? Esto no es posible. Pero viene Dios y dice, yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final, y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Yo le contaba a los hermanos en la mañana que cuando el Señor, hermano, nos llamó para en la iglesia donde yo estaba, tenía la costumbre de ministrar el bautismo del Espíritu Santo una vez al mes. Ministraban a todos los que no habían sido bautizados, y cuando a mí me tocó entrar en ese grupo, hermano, fuimos como 20, 25 personas, y yo fui el único que no recibí el bautismo del Espíritu Santo. Le digo yo a los hermanos, estaba como aquel lorito marihuano, no sentía nada, hermano. Sí, no sentí nada, hermano. Y entonces, pero cuando yo ya me iba decepcionado y frustrado, salió una hermana a decirme, pastor, no, si yo ni siquiera, salió a decirme, hermano, me dijo, sí, hermana, yo lo vi a usted en una visión cuando estábamos orando por usted.
Y yo no estaba pensando en visión, yo lo que quería era bautizado con el Espíritu Santo, eso era lo que yo buscaba. Yo no quería que me dijeran visión. Y en la visión, y no le voy a contar qué, ¿verdad? Pero ella me dijo, yo vi esto y esto y esto. Y yo rápido pensé, la hermana se dio cuenta que fui el único que no fui bautizado en el Espíritu Santo, y ella lo que quiere es darme un premio de consolación para que yo no me sienta frustrado. Sí, hermano. Entonces yo dije, no, eso no es cierto. ¿Cómo me va a decir el Señor? La hermana yo no le dije a ella nada. Gracias, hermana, le dije, pero yo lo que buscaba era hablar en... Pero le digo que Dios se aprovechó de mí, porque nunca me dijo cuál era el camino por donde yo iba a pasar, sino que se aprovechó. Estoy hablando en el buen sentido de la palabra, hermano. Nadie me va a malinterpretar o vaya a sacar de contexto lo que estoy diciendo, porque si lo sacan de contexto lo que estoy diciendo, alguno va a decir que esta es una herejía lo que alguien está diciendo. No, hermano, Dios se aprovechó de mi buen deseo y me llevó al final. Si Dios me lleva en el camino por donde iba a pasar y me enseña al final, capaz que yo no acepto. O sea que Dios tiene un libro de tu vida, y cuando tú llegaste al conocimiento del Señor, te llevó al capítulo final. Y en el capítulo final, y fueron muy felices, hermano, y fue prosperado, lleno de días y lleno de hijos, y vio a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aleluya, gloria a Dios, qué bendición. Denle un aplauso al Señor. Pero nunca te mostró el camino. ¿Acaso que no le dijo a Israel, los voy a llevar a una tierra que le fluye leche y miel? Pero no les dijo que iban a pasar 40 años en el desierto. Es una tierra aquí, es una tierra, hermano. Y cuando trajeron el fruto de la tierra, sí, hermano, entre dos traían cargado un racimo de uvas. Y cuando ellos vieron, y estos son los frutos, vámonos ya que estamos esperando. Y los 40 años en el desierto. ¿Y los 40 años en el desierto qué? Noé, voy a destruir al mundo. Noé, sí, Señor. Solo te voy a salvar a ti y a tu familia. Ay, bendito sea el nombre del Señor. Bien decía yo que yo era tu siervo, Señor. Aleluya, qué bendición, Señor. Ay, Padre, gracias porque... Y Noé reunió a su familia. El Señor nos va a salvar, va a aniquilar toda la humanidad, pero nos va a salvar a nosotros. Solo tienes que construirte un arca. Lo que diga, Señor, tú di sapo, yo salto, Señor, no hay problema. Nunca le dijo que se iba a tardar más de 100 años haciéndola. Que si le dice esa arca va a tardar 100 años. Ay, no, Señor, prefiero perderme. O sea, Dios nos lleva hasta el final. Hermano, cuando llegó Samuel a la casa de Isaí para ungir a David como rey, ¿cómo se sentiría David si él no había sido invitado a la fiesta? ¿Cómo se sentiría David? Hermano, ahí estaban todos sus hermanos que eran los que supuestamente de ellos iba a escoger. A David lo mandaron a cuidar las ovejas, hermano, y de repente empieza Samuel y le dice al Señor, no es ninguno de ellos, no hay otro. Sí, no, pero ese no es importante, esa es harina de otro costal. Mándalo a llamar, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. ¿Qué? Sí, y cuando llega, el Señor le dice, él es. Hermano, David ha de haber visto a sus hermanos y les ha de haber dicho, hermano, los ha de haber visto con desdén y lo ungieron como rey, pero nunca le dijeron que se iba a levantar Saúl a perseguirlo y como 20 veces iba a tratar de matarlo. Eso nunca se lo dijo, que si le dice, mira, vas a ser rey, pero Saúl se va a levantar contra, y era el rey Saúl, todo un ejército contra él. Por eso es que David le decía, ¿acaso tú has salido a buscar como un perro? Me has salido a buscar como una pulga, me has salido a buscar. Yo no soy nada, ¿por qué te levantas contra mí? Hermano, todo el rey, todo el ejército de Israel buscando a un solo hombre. Eso nunca se lo dijeron, que si se lo dicen, capaz que prefiero quedarme cuidando las ovejas. Entonces, eso es lo mismo que Dios hace contigo. Dios viene
Y te lleva, hermano, cuando te convertiste, así lleno de lágrimas, las hermanas se les corrió toda la pintura esa que se echan, hermano, ¿verdad? Se les corrió toda la pintura, así, hermano, está. Y tengo una palabra para usted. Sí, dice el Señor que va a hacer contigo esto. Hermano, se pone a llorar y a gritar. Ajá, pero nunca te dice por dónde vas a pasar. Moisés, vas a ser el libertador de Israel. Yo, Señor, pero si yo soy tartamudo. No te preocupes, yo voy a ser. Aleluya, gloria. Sí, pero tenía que prepararse 80 años en el desierto. 40 en Egipto y 40 en el desierto primero, y después los otros 40 en el desierto. Y al final no iba a entrar a la tierra. Pero le dijeron, vas a ser libertador, vas a ser un tremendo siervo, solo vas a levantar la vara y Moisés se va a abrir el mar rojo, vas a esparcir polvo sobre el aire y se van a convertir en piojos. Así que no, dijo Moisés, gloria a Dios. Dios se aprovechó de él. Y ahora, hermano, lo primero que le pasa a Moisés, que el pueblo se levanta en contra de él. No le creían. Entonces, cuando uno mira esto, dice, qué Dios más tremendo el que tenemos, hermano. Qué Dios más tremendo. Entonces Dios te lleva hasta el final y te dice, ahora oiga lo que dice la tercera parte: les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. O sea, yo te voy a mostrar tu destino final y mis planes se van a cumplir. No sé si dice amén. Mis planes se van a cumplir. Sí, José, mire lo que hace con José. Le da 2 sueños a José. Tremendos sueños. En el primer sueño, hermano, usted sabe, unas espigas, habían 12 manojos de espigas, hermano, y uno de los manojos estaba al centro, y él entendió que era el de José, y los otros 11 se inclinaban ante él. Y José vio el sueño y dijo, qué tremendo. Después soñó que el sol, la luna y 11 estrellas estaban alrededor, hermano, y José dijo, a la hora, rapidito se los fue a contar a sus hermanos. Vieran lo que soñé anoche. ¿Qué soñaste, José? Que había, y les contó el sueño. Y sus hermanos se le quedaron viendo. El otro sueño se lo contó a su papá también. Y su papá le dijo, ¿qué estás diciendo? Que tu mamá y yo y tus hermanos vamos a venir a postrarme ante ti. ¿Estás loco, José? ¿Qué comiste anoche? Le mostraron su capítulo final. Le dijeron a dónde iba a llegar. Pero nunca le dijeron, tus hermanos te van a odiar, te van a querer matar, te van a arrebatar tu túnica, te van a meter en una cisterna, después te van a vender, y cuando estés vendido te van a ir a meter a la cárcel. Eso nunca se lo dijeron. Que si se lo dicen, José mejor se queda con su papá. Entonces, de todas maneras se va a cumplir. ¿Por qué? Porque les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. Entonces viene el apóstol Pablo, hermano, y dice, Filipenses capítulo 3 versículo 13, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, a Pablo le mostraron que iba a ser el perito arquitecto de la iglesia. A Pablo le dijeron lo que iba a hacer. Entonces, cuando a Pablo le dijeron, él se empezó a proyectar hacia lo que estaba delante. Entonces, Dios te muestra el final para que no te quedes ni en el presente, ni en el pasado, ni en el presente, sino que sigas adelante. Entonces, cada vez que tienes una batalla, cada vez que tienes una lucha y ya no quieres seguir, viene el Señor y te recuerda lo que un día te dijo. Acuérdate que voy a hacer contigo algo grande.
Acuérdate que no te vas a quedar toda la vida en la condición que estás. Acuérdate que la iglesia ahora se ve pequeña, pero tu postrer estado va a ser grande. Así que no te quedes ahí, no te quedes ahí. Sigue adelante, sigue. Y entonces, hermano, Pablo lo que hace es que se desata de su pasado para ir hacia el futuro, a lo que está delante de él. Entonces, cuando la iglesia no conoce su futuro, entonces el diablo se aprovecha de su pasado para detenerlo y atarlo. Pero cuando la iglesia conoce cuál es su futuro, entonces el pasado no lo va a detener, sino que va a seguir. Entonces quiere decir que Dios quiere que tú olvides tu pasado para que puedas llegar a tu futuro. El diablo está interesado en que tú recuerdes tu pasado para que nunca alcances tu futuro. Sí, pastor, pero es que usted no sabe lo que yo hice, pastor. No sé, ni me importa. Lo que sí me importa es que hay un futuro glorioso para ti, que hay algo grande para ti. Y Pablo dice, yo lo que hago es, olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia adelante, porque hay un premio para el supremo llamamiento y yo sé que voy a llegar ahí. Entonces no me va a detener. El diablo no me va a estar recordando a mí mi pasado, porque Dios ya me mostró mi futuro. Dios ya me dijo cuál es mi capítulo final. Dios ya me dijo hacia dónde voy. Dios ya me mostró el destino a donde yo voy. Entonces yo no me voy a quedar ahí. Yo voy a seguir adelante. Yo voy a seguir adelante. Pablo, hermano, rompe las ataduras con el pasado. Si tú no rompes las ataduras con el pasado, el futuro nunca se va a cumplir en ti. Porque la oscuridad del pasado no te deja ver la luz del futuro glorioso que Dios ha destinado para ti. Y entonces te quedas amarrado y te quedas ahí y te detienes y tú dices, sí, pero hermano, y empiezas a dudar. Y máxime, ¿acaso usted cree que José en algún momento no dudó si aquellos sueños eran de Dios? ¿Usted cree que Noé en algún momento no le vino el dardo del enemigo? ¿Para qué estás construyendo eso? Mira, ya llevas 2 años y no has hecho nada, ni siquiera los materiales tenés. ¿Usted no cree que no le vino un pensamiento, hermano, a cada uno de esos tremendos siervos? ¿Usted cree que no le vino un pensamiento, hermano, de decir, no, seguro que Dios se equivocó? ¿No será que la profecía era para otro y no para mí? No, si era para ti. Pero el enemigo más grande de lo que Dios va a hacer contigo, a veces es tu propia realidad. Porque Dios le dijo a Abraham, voy a hacer de ti un padre de multitudes de pueblos. Pero nunca le dijo que le iba a dar una mujer estéril. Te voy a hacer padre de muchedumbre de pueblos. Y con una mujer estéril, tu propia realidad es tu enemigo más grande de lo que Dios va a hacer contigo. Entonces lo que tienes que hacer es dejar el pasado y avanzar. Y por eso Pablo dice, yo prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Okay. Ahora, mire lo que dice Lucas capítulo 13 versículo 30. Recuérdese que Dios nos llamó para el tiempo final, ¿verdad? Amén. Ok. Y he aquí, hay últimos que serán primeros. ¿Quiénes son esos últimos que serán primeros? ¿Ah? Hermano, ¿quién era antes que nosotros? Israel. Si nosotros estábamos sin pactos, sin promesas, alejados de Dios, nosotros estábamos, pero hermano, mire, sin esperanza. Y ahora dice, es decir, nosotros primero estaba Israel, entonces hay últimos, nosotros, iglesia, nosotros, hay últimos que serán primeros. Entonces viene Dios y como Israel a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces Dios dice, ok, ustedes serán mi pueblo, pero ahora ya no serán mi pueblo. Por un tiempo, después los voy a llamar otra vez, pero ahora me voy a escoger un pueblo que no era pueblo. Y nos llama a nosotros. Y nos pone al principio. Primero, ahora Israel está atrás. Hermano, pero luego dice, y hay primeros. Ahora nosotros ya estamos primero, que serán últimos.
¿Qué quiere decir? Que dentro de toda la iglesia hay un grupo que Dios escogió para hacerlos del último tiempo. Hay primeros que son últimos. O sea, viene Dios y dentro de la iglesia, que ya somos primeros, ahora escoge un grupo y nos pone a nosotros de último. ¿Por qué? Porque estamos en el último tiempo. Pero ahora somos últimos. Como ese es un círculo virtuoso, tenemos que ser primeros dentro de los últimos. Ay, no sé si me estoy dando a entender, hermano. Es decir, mire, ¿por qué? ¿Por qué digo? Primero Israel. Entonces, nosotros éramos últimos. Los últimos eran primeros, nos ponen de primero. Pero como nosotros nos quedamos para el tiempo final, entonces nos dejan de último. Pero dentro de los últimos tenemos que ser primeros, tenemos que ser primicias para poder ser arrebatados. Entonces viene Dios y dice, dentro de ese grupo de último, porque son los del último tiempo, yo quiero que ustedes se conviertan en primeros. ¿Para qué? Para llevarnos en el arrebatamiento. Mire, es como 4:30. ¿Ustedes? 3. ¿Y ustedes? Igual. Ok. 4:30. Supongamos que el vehículo que traen los hermanos tenga capacidad para recorrer 300 kilómetros. Y tal vez ellos recorrieron, ¿cuánto recorrieron? ¿Cuánto? 150 millas. 250 millas. Vaya que son mías y no suyas. Hermano, 250. Pero me están diciendo 100. No creo yo 100. 100 en 3 horas. No, eso es demasiado. Cuando me dicen 3 horas y media o 4 horas y media, hermano, estamos hablando de como de más o menos lo que dice el hermano, 250 millas. 250 por 1.6, ¿cuánto es? 250 hágame la cuenta. Si usted tiene celular, no se haga malo. ¿Me puedo quitar el saco, pastor? Ay, gloria a Dios. Es que hay lugares donde uno se quita el saco y deja de ser pastor. ¿Perdón? 418 kilómetros, 420 kilómetros. ¿Cuánto? 218 millas por 1.6, ¿cuánto era? 218 por 1.6, rápido, ahí estés. ¿Cuánto? Ay, Dios. ¿Usted para qué usa su celular? Va, 350 kilómetros. Va, 350 kilómetros. Ok, entonces supongamos que los hermanos, el vehículo que traen, rebajémosle, solo tiene capacidad para 250 kilómetros, y son 350. Entonces ellos llenan el tanque, allá al salir, llenan el tanque, hermano, y dicen, con esto llegamos. Y se viene. ¿Qué va a pasar? Si su vehículo solo tiene capacidad para 250 kilómetros de combustible, ¿qué va a suceder si ellos no echan combustible en el camino? Sí, van a quedar en el camino. Ok, entonces ahora, ¿qué es lo que sucede? Mire, que viene Dios y nos pone a nosotros en el final, pero no podemos vivir con las cosas del principio. Hay gente, iglesia, que está en el final del tiempo y quiere vivir con las cosas del pasado, del principio. Y eso no se puede, porque es como esos 2 puntos de abastecimiento. Dios te dice, echa suficiente combustible allá, pero tienes que saber que si no paras antes de los 100 kilómetros para llegar, te vas a quedar. Entonces hay un punto intermedio de abastecimiento. Ahí te tienes que abastecer para poder llegar al final. Si no te abasteces ahí, entonces no vas a llegar al final. Entonces lo que tienes que hacer es apropiarte de las cosas del final para poder llegar hasta el final. Si no te abasteces, entonces no vas a poder llegar. ¿Me estoy dando a entender?
Ok, ok. Entonces, mire, yo le puse a este tema el último punto de abastecimiento. Padre, ¿cuánto tiempo me quedará? 7 minutos. Bueno, que Dios me ayude. Entonces, mire, hermano, nosotros tenemos que buscar las cosas del final y dejar las cosas del principio. Cuando dejamos las cosas del principio, que no son malas, son buenas, pero que ya no son para este tiempo. Es más o menos, ¿cómo se vería una persona con una vestimenta de una moda que ya pasó? ¿Ah? Claro. Es decir, yo recuerdo que en Guatemala, hace muchos años atrás, yo no sé si también fue en el país suyo, pero hace mucho tiempo atrás había una moda que los pantalones los ponían bien acampanados. Y entonces, como no los vendían así, sino que vendían pantalones normales, entonces les abrían de aquí para abajo y les metían otro color. ¿Sí? ¿Nunca vio usted eso? Y ahí, principalmente los marihuanos hacían eso. Sí, hombre, no le estoy mintiendo, así era, hermano. Y entonces andaban con su pantalón. Ahora le dicen pata de elefante, no sé cómo le dicen a eso, ¿verdad? Pero eran unos pantalones así exagerados y andaban, hermano. Y ahora, traigamos uno de esos pantalones para este tiempo. Hermano, si ahora mientras más pegadito mejor, dicen, ¿verdad? No sé cómo se los meten, pero la cosa es que, hermano, se los meten, ¿verdad? Así bien pegadito, hermano. Y esa es la moda ahora. Antes los zapatos eran de suela gruesa. Ahora no, mientras menos suela tiene, mejor. La gente anda casi, hermano, en el suelo con sus zapatos. Mire los muchachos, los tenis que usan, una suelita así bien delgadita, hermano. Y nosotros antes, ¿qué nos hacían, hermano? No, gruesa la suela para que te dure más. Traigamos eso, esa forma de vestirnos de aquel tiempo, traigámosla para este tiempo, nos vamos a ver ridículos. Pues ¿sabe qué es lo que pasa? Que la iglesia se mira ridícula porque quiere traer las cosas de antes para este tiempo, y ya no es el tiempo, ahora es un tiempo nuevo. Ahora es el último punto de abastecimiento. ¿Me estoy dando a entender? Ok. Entonces mejor le pongo aquí versículos de la Biblia. Mire pues lo que dice aquí, Hebreos capítulo 6 versículo 1. Por lo cual, dejando ya la enseñanza primaria acerca de Cristo. ¿Es mala la enseñanza primaria acerca de Cristo? Y entonces, ¿por qué dice Pablo que la tenemos que dejar? Si no es mala, ¿por qué la tenemos que dejar? No está diciendo que la abandonemos, está diciendo pónganla como fundamento, pero sigan edificando, hombre. Hay hermanos que se les da el curso de doctrina 1, curso de doctrina 2, curso de doctrina 3, hermano, y cuando terminan el 3 o el 4, no sé cuántos hay, hermano, bueno, es que depende en cada lugar, ¿verdad? Cuando terminan, digamos que fueran 4, cuando terminan el 4, ya se les olvidó el 1. Por eso dicen que un día se encontró un evangelista y un pastor. Y le dijo, ¿cómo te va vos? Yo re bien vos, le digo. Mira, le dijo el evangelista, ando predicando por todos lados, le digo. Y ¿sabes qué es lo más tremendo? Que con unos mis 5 o 6 mensajes, suficiente, le digo, porque el mismo mensaje ando predicando en todos lados, porque es diferente iglesia y diferente pueblo, y ahí ando predicando. No, le digo, si yo también solo con 6 suficiente, le dijo el pastor. ¿De veras? Le digo. Sí, le digo, porque las ovejas ya cuando les predico el sexo, tengo que volver otra vez con el primero, ya se les olvidó. Hermano, ahora entonces dice Pablo, por lo cual dejando ya la enseñanza primaria, vayamos hacia la madurez. Entonces, ¿cuál es lo postrero? ¿Cuál es el último tiempo? La madurez. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo? Madurez en nosotros. Ya, hermano, que Dios mío, pastor, ¿y qué significa ser bautizado en agua? Eso está bien para un recién convertido. Pero gente que ya tiene 10, 15 años de cristiano y no sabe ni siquiera por qué se bautiza uno, hermano. Sí, eso no es posible. Entonces, ¿a qué van a la iglesia? ¿A pasear? No, usted no, yo estoy hablando de ellos. Si no, usted va a pensar que yo lo estoy regañando a usted. No, pero entonces, ¿a qué van a la iglesia si no saben ni para qué se bautiza uno? Y la Santa Cena, ¿cómo es eso? Es como la hostia. Todavía no saben. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo el Señor de la iglesia? Madurez.
Por eso en el Cantar de los Cantares dice: tenemos una hermana pequeña que no tiene pechos. ¿Qué haremos con ella cuando la vengan a pedir en matrimonio? ¿Qué vamos a hacer si no tiene pechos? Si, hermano, en el hombre el sinónimo de la madurez es la barba, pero en la mujer el sinónimo de madurez son los pechos, bíblicamente hablando. Entonces viene el Señor y dice: yo quiero que ustedes lleguen a la madurez, pero hay una hermana pequeña que no ha llegado a la madurez. Y lo peor de todo es que ya se está llegando el tiempo de la boda, pero no ha llegado a la madurez. Y nosotros siempre decimos: esas son las otras misiones. No, están entre nosotros. Esa hermana pequeña, hermano, podemos ser nosotros mismos. Entonces tenemos que evaluar si nosotros realmente ya alcanzamos la madurez. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, nosotros, Cristo nos salvó. Cristo nos salvó. Ya somos salvos. Todos los que están aquí son salvos, ¿verdad, hermano? Aleluya, gloria a Dios. Pero entonces viene Cristo y dice: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no viene el otro Consolador. Entonces, hermano, pero cuando nosotros vemos la palabra que de donde viene en el Antiguo Testamento el omnipotente, que se representa al Espíritu Santo, es la palabra Shaddai. Y esa palabra Shaddai tiene dos, se compone de dos palabras: la palabra Shad y la palabra Dai. Y la palabra Shad significa pechos, y la palabra Dai es abundantes. Entonces, cuando Jesús estaba diciendo que iba a dejar al Espíritu Santo, estaba diciendo: es para que los amamante, y así cuando ustedes sean amamantados van a alcanzar la madurez. Pero ¿quiénes son los pechos del Espíritu Santo? Son los ministerios que Dios dejó para que la iglesia alcance madurez. Entonces la iglesia tiene que estar siendo, hermano, ministrada por los 5 ministerios. ¿Para qué? Para que alcance la madurez. Pero tiene que haber testimonio de que alcanzó la madurez. El testimonio en lo físico, como le decía, en el hombre es sinónimo. Ya le salió barba. Ya le está saliendo barba. Ya le empiezan a salir sus vellitos en el bigote. Ya está madurando. Pero en la mujer le brotan los pechos. Ya viste que ya desarrolló la fulanita, dice. ¿Y por qué saben que ya desarrolló? ¿Le vieron su menstruación cuando le vino? No, le vieron los pechos. Es sinónimo de eso. Entonces la iglesia tiene que tener testimonio de que ya maduró. Entonces dice la Biblia en el libro de Oseas: Jacob, cuando estaba en el vientre, peleaba contra su hermano Esaú desde el vientre. Pero cuando alcanzó la madurez, peleó con un ángel. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando la iglesia está en el vientre, la iglesia, y están peleando entre ellos, se pelea: es que el servidor no me dio la bienvenida. Es que la hacía mejor, se la dieron a fulano. Es sinónimo de que la iglesia no ha madurado. Cuando estás peleando contra los hermanos, es sinónimo que todavía no has llegado a la madurez. Pero cuando ya maduraste, no peleas, hermano, por una posición, sino peleas por una bendición. Porque Jacob, cuando ya maduró y se encontró con el ángel: hermano, no te suelto si no me bendice. Jacob, suéltame, hombre. No te suelto si no me bendice. Declárame tu nombre entonces si quieres que te bendiga. Entonces quiere decir que para alcanzar la madurez hay que confesar cuál es el nombre de uno. Y el nombre de Jacob era, cuando él decía Jacob, estaba diciendo: es que yo soy un mentiroso, soy un farsante, soy un engañador. Entonces el problema de mucha gente, ¿por qué no madura? Porque no dice cómo son. No dicen cómo son. No, hermano, no, por eso me vine a Estados Unidos. Aquí nadie me conoce. Si aquí nadie te conoce, pero Dios sí te conoce. Y un día te vas a encontrar con un ángel que trae una bendición para ti, pero que te va a preguntar cómo te llamas. Pero no cómo te llamas literalmente, sino cómo te llamas. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho de tu vida? ¿Qué eras antes de venir a la iglesia? ¿A quién estafaste? ¿A quién engañaste? ¿Con quién fuiste infiel? Eso es lo que anda buscando el ángel. Aquí tengo tu bendición. Y se la muestra. Y el otro hermano quiere agarrar. No, momento. Primero dime quién eres. Y hermano, Jacob ya había engañado para una bendición a su hermano y a su papá. Pero ahora
no le están dando tan fácil la bendición. Ahora le están diciendo, dime quién eres. ¿Y acaso que Dios no sabía quién era, pues? Si Dios ya sabe quién eres tú, que hiciste, Dios te lleva registro desde lo más pequeño hasta lo más grande, hermano. Las veces que engañaste a tu papá para irte a otro lado, las veces que hiciste esto, las veces que, hermano, las veces que te agarraste el vuelto de tu marido, eso ya lo sabe el Señor. Sí, ya lo sabe, pero Él quiere que tú lo digas. Sí. Y entonces vas a tener que ir, me acuso, padre. No, eso no. Hermano, vas a tener que ir y declarar quién eres, hombre. ¿Te atreves? Mire, hace bastantes años atrás, el Señor me permitió ir a un país de Sudamérica a predicar. Y entonces cuando yo prediqué, hermano, al final pues la administración, oré por los hermanos, ¿verdad? Y hermano, fue una bendición. Pero solo terminé yo de orar y todos los hermanos se levantaron, pero así inmediatamente se levantaron. Como que había saber qué fuego, saber quién la hacía, pero se levantaron, pero todos corriendo. Y yo abrí mis ojos porque se empezó a hacer ruido de que hasta movían las sillas. ¿Qué pasó aquí? Y todos los hermanos corrieron, hicieron una fila. Así, hicieron una fila. Dije yo, seguro que van a dar comida. Pero eran como unos, tal vez entre 150 y 200 personas más o menos. Hermano, hicieron una fila ahí. Yo dije, de plano que van a dar comida. Y entonces le pregunté al pastor, ¿y por qué los hermanos hicieron esa fila? La costumbre aquí es que el pastor invitado tiene que orar uno por ellos. Padre Santo, pero yo no acabo de orar ahorita por ellos. No, aquí así es la costumbre. Y ahí se van a quedar hasta que usted ore por ellos. Padre Santo. Y entonces, bueno, diga, entonces entrémosle ya, porque la cosa es así, 1 minuto por cada uno. Padre, ¿a qué hora voy a terminar? Y ya tengo hambre, hermano. Y entonces empecé a orar. Y el primero que oro por él, pero hermano, yo le pongo la mano y él, agárreme la mano, pero así, con las dos. Me agarra la mano así fuerte, así como agarra el hermano cuando lo saluda a uno, ¿verdad? Así fuerte, por favor. Y me gritaba, por favor, bendígame, me decía él. Y no me soltaba. Dios mío, si así son todos, ¿a qué horas termino aquí? Dije yo, hermano. Ahora, ellos estaban peleando por una bendición. Nosotros venimos a la iglesia y nos da igual cómo entramos y cómo salimos. Hay una bendición para ti, pero no te atreves a arrebatar. Ay, es que ¿qué van a decir? No, yo no estoy diciendo que van a hacer la cola, porque yo me voy a ir por aquí atrás. Bueno, gracias. Mire, si usted hace la fila no hay problema, la puede hacer. Aquí hay 3, 4 pastores que pueden orar por ustedes, hermano. Así que yo ya me voy. Lo que le quiero decir es que hay una bendición, pero no la arrebatas. No te atreves a decir, hermano, Jacob, denle un aplauso al Señor. Jacob se encontró con el ángel. Entonces, mientras pelees con tus hermanos, nunca vas a poder pelear por una bendición. Cuando dejes de pelear por los hermanos en el vientre, entonces vas a poder pelear por la bendición. Entonces vas a decir, ¿qué me importa? Ahí sí que me importa que critiquen, que me digan que estoy loco, si al final esto lo hago para el Señor. Y yo voy a arrebatar mi bendición. Yo me voy a ir igual de este lugar. Vine de 4 horas y media, vine de 3 horas y media para irme igual. No lo sé. Pero entonces deja ya la enseñanza primaria, deja ya lo básico, va más allá, porque si todavía estás peleando con solo en la cocina. Ay, Dios mío, cómo pelean las hermanas. No, que esa comida no se hace así, y si no se hace como yo digo, no, entonces no voy a cocinar yo. Peleando con los hermanos, peleando por un lugar. Hermano, yo le cuento a los hermanos que cuando yo me convertí, mi lugar favorito, allá en la iglesia donde yo me convertí, habían 3 filas de bancas, porque eran bancas, no eran sillas. Había una fila aquí, otra al centro y otra aquí. 3 filas de sillas, hermano. Y mi lugar favorito era la 3ª fila en la orilla de este lado. Ahí era mi lugar. Y un día, cuando yo llego a la iglesia, una hermana estaba sentada ahí
Y yo reclamándole como que era mi lugar. Hermana, ¿se puede correr porque ese es mi lugar? ¿Y sabe qué me dijo la vieja? Perdón, la hermana. ¿Sabe qué me dijo? Para eso vine yo temprano, me dijo. Ay, hermano, ¿para qué me lo dijo? El otro domingo yo madrugué más que ella. Y cuando la hermana llegó, porque ella seguro le gustó ese lugar también, cuando la hermana llegó yo ya estaba ahí y se me quedó viendo. Y yo solo me reí de ella. Y pasó, se metió más, pero me pasó agarrando los pies, pasó golpeando los pies de enojada. ¿Y sabe qué hizo el otro domingo ella? Llegó más temprano. Peleando estábamos por un lugar, hermano. Ese tercer domingo, cuando yo llegué y me di cuenta que ella ya estaba ahí, porque madrugó más la ingrata, entonces yo me di cuenta que las dos filas de adelante habían estado vacías todo el tiempo. La gente no le gusta sentarse adelante, a la mayoría siempre les gusta sentarse atrás. Y entonces yo me di cuenta que las dos filas, y entonces yo me volteé, me reí de ella y me fui a sentar en la primera fila, peleando por un lugar. ¿Cuántas veces nosotros peleamos por un parqueo, por esto, por lo otro? Y ahí estamos peleando con los hermanos. Hermano, porque le sirvieron primero en la cafetería, porque tal cosa, porque a él le dieron más que a ti, que ya no hay chile para echarle y tú eres mexicano. Dios mío, ¿qué vas a hacer, hermano? Y pasas peleando todo el tiempo, que quién tiene la mejor alabanza. No, que la alabanza no está, esa alabanza es gloriosa. Amén. ¿Y qué? Peleando con los hermanos, cuando no es importante pelear con los hermanos, sino que hay que pelear con el ángel para arrebatar una bendición. No pelees tu posición, pelea tu bendición, porque es más importante la bendición que la posición. La posición te la da Dios, hermano, no la pelees. Pero cuando tú peleas por la bendición, ten por seguro que eso va a ser distinto para ti. Entonces Jacob, en su madurez, ya no le importó Esaú. ¿Qué me importa Esaú a mí? ¿Qué me importa? Ahora el ángel, ¿qué bendición traes para mí? Yo no te voy a dejar ir si no me bendices. Pero es que ya va a rayar el alba, ¿y a mí qué me importa? Yo lo que quiero es tu bendición. Si te quieres ir, bendíceme. Sí, pero declárame tu nombre. Ay, Jacob pensó un momentito, ¿qué me importa? Si yo ya todos me dijeron que soy un engañador, un farsante, ¿qué me importa? Así que yo te digo cómo me llamo. No voy a ocultar más lo que soy. Amén. Así que si quieres ser maduro, deja la enseñanza básica y ve más allá. Deja de ocultar quién eres y decláralo. Ministrate, para eso está la ministración. Es que lo van a contar, es mejor que lo cuenten los hermanos. Yo no estoy diciendo que sea correcto eso, pero si eso pasara, no es correcto, pero si eso pasara, es mejor que lo cuenten los hermanos y no el diablo. No estoy diciendo, conste que no estoy diciendo que se deba contar una administración, pero a veces se les va la boca a algunos. Aunque no es correcto, se les va la boca. Pero al final, ¿qué te interesa más? ¿Qué te interesa más? Ah, vaya, entonces. Ok, voy a terminar. Ay, aunque ganas no tengo, pero voy a terminar. Mire, dice el libro de Job: en mi madurez, tu presencia visitaba mi casa. ¿Cómo se identifica que la iglesia es madura? Hermano, está la alabanza y todos saltan, brincan, chiflan, de todo. Pero cuando llega la adoración, qué sudada la que me di. Es que estos aeróbicos cristianos están buenos. Gloria a Dios por la alabanza. No va a creer que yo estoy en contra de la alabanza. A mí me gusta también. Y en la iglesia también, hermano, le entramos. Pero la adoración, eso es la intimidad. ¿Por qué algunos no los visita la presencia del Señor? Porque no entran a la intimidad. Lo que ellos sienten como presencia es la gran sudada que se dieron. No, si aquí no vienes a bajar de peso. No, hermano, perdóname, aquí no vienes a bajar de peso. No, para eso no es la danza y de alabanza. Eso es para honrar el nombre. Pero después de que le has alabado, entonces dispón tu corazón para poder entrar a la intimidad con el Señor. Porque, hermano,
Cuando una persona en lo natural no tiene intimidad, no tiene acercamiento, digamos, una pareja de casados no tienen ese momento de cercanía, pues sí, mi amor, y que por aquí, por allá, y que empiezan, y hermano, si no tienen ese momento y llegan a tener relaciones, es como que se violara a una persona, porque no hay preparación para. Entonces lo mismo sucede en la iglesia. Cuando no entras al momento de la intimidad y viene el esperma divino, la palabra, te sientes violado. Esa palabra tan dura que es esta palabra, no, el pastor por mí lo está diciendo. Bien sabes que por ti lo están diciendo y te sientes incómodo. ¿Por qué? Pero cuando una mujer, su marido no la viola, sino que su marido la prepara para el momento íntimo, ella se siente bien, se siente contenta con estar con ese marido. Entonces muchos de la iglesia no llegan al momento de la intimidad, y cuando viene la palabra para ser sembrada en el esperma de Dios en el vientre espiritual, sienten como que los están violando. Ay, qué horrible eso. No, esa palabra. Sí se sienten incómodos. ¿Por qué? Porque no tienen intimidad. Entonces la adoración es la preparación para la palabra. La adoración es la preparación para que cuando venga la palabra, tú estás dispuesto, que te siembren la semilla. Padre, ya no dices por mí lo dijo. ¿Sabe qué dice? Gracias que me estás hablando, Señor. Gracias, Padre. Porque, ¿y sabes qué? ¿Sabes qué? Ni sientes a qué horas te metieron la espada, ni sientes a qué horas te la metieron. Te empiezas a dar cuenta que te metieron la espada cuando le empiezan a dar vuelta adentro, hermano, pero no te diste cuenta a qué horas te la metieron hasta el fondo. Ya solo cuando empiezan a hacer así, ¡ay! Ya la tienes adentro. Amén. Entonces la iglesia necesita intimidad. Necesita intimidad con el Señor. No es solo de danzar, no es solo de cantar alabanzas alegres, ¿verdad? El apóstol Sergio, si usted ha estado pendiente, ha estado hablando mucho de la alabanza, y él dice, tenemos que equilibrar, porque no se trata de danzar un montón y después todos sentados, ahí cansados, puros pollos enfermos. Sí, porque ya no tienen fuerza. No, te desgastaste en la alabanza. Ahora, entrégate, ríndete, humíllate, y entonces la presencia del Señor va a descender a tu vida. Y termino con esto. Bueno, qué rato estoy que termino. Mire, ¿sabe qué dice la Biblia? Y Moisés, cuando llegó a la madurez, prefirió dejar los deleites temporales de Egipto y ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno es maduro, abandona las cosas que son del mundo. Los niños no están interesados en que usted deje de celebrar la Navidad, porque ellos, hermano, la lucita, ay, tan bonita, las cancioncitas con mi burrito sabanero, voy camino de Belén, ay, qué bonito. Los niños no quieren los regalos, a ellos les gusta eso, pero un maduro ya no quiere. Entonces, cuando alguien todavía quiere andar celebrando las cosas del mundo, todavía quiere estar en la iglesia e ir a las cosas del mundo, eso es señal de inmadurez. No se preocupe que no le sé nada a usted. Esa es señal de inmadurez. Sí, la vamos a celebrar, pero no vas a decir nada, ¿oíste? Fíjese que allá en la iglesia el Señor nos dio un rema una vez, de ir a hacer algo a todos los hogares, pero cabal estábamos en la época noviembre y diciembre. Entonces empezamos a delegar a los ancianos para que fueran a orar a los diferentes hogares, ¿verdad? Y entonces los hermanos todas las semanas iban a 2 hogares por lo menos, ¿verdad? Y se iban los hermanos y traían el informe, fui a este hogar, pastor, y entonces unos hermanos llegaron, pero la instrucción era que tenían que entrar a todas las habitaciones de la casa. Y entonces que si llegaron a la casa de una hermana y entonces vamos a empezar a orar, hermana. Y empezaron a orar los hermanos. Y hermana, ¿y este cuarto? No, ese cuarto es que fíjese que ahí sí no se puede entrar.
Pero ¿qué si el hermano le llamó la atención y vio así por abajo la puerta y se apagaba y se encendía? ¿Y qué si ahí tenía el arbolito de Navidad la hermana y por eso no quería que entrara? Ay, Dios, hermano. Bueno, le estoy mencionando algo muy insignificante de Egipto. Hay muchas cosas más de Egipto, hermano. Solo le mencioné una. Pero cuando uno quiere agradar a Dios, no importa lo que te pidan. Si es más importante agradar a Dios que hacer una celebración. Pero es que eso es tradicional. Sí, tradicional. ¿Acaso que tú eres tradicional? Para que celebres eso. Pastor, mejor siga hablando, cuéntenos otra experiencia de cuando fue a predicar a no sé dónde. Ya le vi la cara que ya no quiere que le siga hablando de eso. Ok, dejémoslo ahí. Voy a terminar, vamos a orar. Porque los hermanos tienen 4 horas y media que regresar, que Dios los ayude. Entonces no voy a abusar yo. Bueno, solo le hablé de una cosa. Un solo verso. Pero aquí hay otras cosas. Porque la gloria postrera, hay que hablar de cuál es la gloria postrera. Porque le dicen a Ruth, tu bondad postrera es mejor que la primera. La bendición que le dieron a Job, dice que Dios, la bendición con que lo bendijo, la bendición postrera, era mejor que la bendición primera que tenía. Porque el pacto postrero es mejor que el pacto primero. Porque la señal postrera es mejor. Entonces tenemos que explicar, pero eso es otro día, hoy no. Hoy solo quedémonos aquí. Entonces, hermano, Dios quiere que llegues al final. Pero si no, déjalo del principio. ¿Sabe cómo le llamo yo a eso? El evangelio de la abuelita. Es que mi abuelita decía, hermano, y tu abuelita ni era cristiana, solo decía cosas que saber de dónde las va a traer. Hermano, que no se mueve la hoja de un árbol sin que sea la voluntad de Dios. ¿Y de dónde se sacó tu abuelita eso? Porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene. ¿De dónde se sacó tu abuelita eso? De la Biblia, hermano, porque ahí está. No está en la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. ¿De dónde se lo sacó tu abuelita? Y así hay muchas cosas que la abuelita enseñó que saber ni quién le dijo. Entonces hay que dejar lo primero para entrar a lo postrero. Lo postrero es el punto de abastecimiento que te va a llevar hasta el final. Y el que no se abastezca en lo postrero nunca va a llegar al final. Por eso es que hay mucho pueblo del Señor que se va a quedar en la gran tribulación, porque no le alcanzó la gasolina para llegar al final. Así que abastécete. Cierra tus ojos y oremos. Me acompaña, hermano, con el teclado, porfa. Hermano, Dios tiene un futuro glorioso para tu vida. Lo que viene para el final es grande. Tu capítulo final ya te lo dio a conocer el Señor de una o de otra manera. Si no tienes dónde congregarte, la Iglesia de Cristo Jireh, Ministerios Ebenezer Kansas, te invita a sus reuniones, donde podrás compartir como una familia la alabanza, adoración y la palabra de Dios. Tú vienes a la casa del Señor no solamente a oír, vienes a aprender la palabra de Dios. Nuestras reuniones son los martes y viernes a las 7 de la noche, sábados a las 5 de la mañana y domingos a las 12 del mediodía. Te esperamos en 10923 Johnson Drive, Shawnee, Kansas 66203. Para más información, llámanos al 913-378-3493 y 913-486-1760. Te invitan los pastores Elías y Jocelyn Aguilar.